Bien, mis hermanitos, bienvenidos a una nueva cápsula de fe. El día de hoy estaremos hablando de las características personales del Espíritu Santo. Y es que hay algunas personas que no creen en la Santísima Trinidad, es decir, que son unicitarias. Ellas no son trinitarias. Ellas no creen que existe un solo Dios, tres personas divinas. Hay personas que son unicitarias, es decir, que creen que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Padre. Es decir, que es solamente uno solo, que es decir, que en el paso de la historia, Dios de repente se quiso manifestar como Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu Santo. Ellos no creen en las tres personas divinas. Y aquí vamos a dar a conocer que sí existen las tres personas divinas. Y uno de los argumentos que ellos dicen es que de ser unicitarios es porque ellos no creen que el Espíritu Santo sea una persona. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cómo puede ser posible que ustedes los católicos digan que el Espíritu Santo es una persona si el mismo nombre lo dice? Es un Espíritu Santo. Incluso lo dicen en la propia palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahí está, Dios es espíritu, ¿Por qué ustedes dicen que existen las tres personas divinas y que el Espíritu Santo es una persona? Pues bien, mis hermanitos, creo que estas personas tienen un problema en cuanto a definición de palabras, porque la palabra persona, a lo mejor ellos solamente toman una de las tantas definiciones de persona que existen. Y sí, si nos vamos al diccionario, las primeras definiciones en el diccionario dice persona, individuo de la especie humana. Ahí está, ¿ya ves? El Espíritu Santo no es una persona. Sin embargo, mis hermanos, ¿tú habías escuchado la definición de persona según el derecho? Dice, según el derecho, que la persona es aquel que está sujeto a derecho. ¿Tú has oído hablar de la persona jurídica? Tú, que trabajas, que tienes tu RFC y que das impuestos a Hacienda, tú eres una persona física para Hacienda. Pero para Hacienda, precisamente para pagar impuestos, también se le reconoce como persona a las empresas, a las organizaciones. Y eso que no están llenas de carne, no tienen huesos, no tienen sangre, no viven como nosotros. Sin embargo, a las organizaciones, a las empresas, se les reconoce como personas morales. Ahí está, ya ven que no solamente está la persona humana, también está la persona jurídica, está la persona física, está la persona moral. Pues en filosofía, mis hermanos, existe la persona divina. ¿Y cuál es la definición en teología de la persona? Pues dice, según la filosofía, que la persona es supuesto inteligente. Tan sencillo como eso. Hay algunas enciclopedias que manifiestan la definición de persona como lo siguiente: ser dotado de razón, consciente de sí mismo, poseedor de identidad propia. Mis hermanos, por eso el Espíritu Santo es una persona, porque es un ser dotado de razón. Aunque sea espíritu puro, el Espíritu Santo es un ser dotado de razón, poseedor de identidad propia. Por lo cual el Espíritu Santo es una persona. Y para diferenciar de la persona humana, que está limitada por la carne, por el hueso, porque vivimos en este mundo material, pues le ponemos que el Espíritu Santo es una persona divina. Por eso creemos nosotros en la Santísima Trinidad que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas divinas. Que quede claro, mis hermanos, y precisamente vamos a ver algunas características del Espíritu Santo que lo hacen un ser dotado de razón, poseedor de una identidad propia. Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16 nos dice la Escritura. En Hechos capítulo 16, versículos del 6 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, del 6 en adelante nos dice: atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Es decir, el Espíritu Santo les impide a los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene voluntad. Por eso les impide a los apóstoles. Además de que el Espíritu Santo entiende y revela, porque es un ser
dotado de razón. Eso lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 2 versículo del 10 en adelante. Dice la escritura: Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu. ¿Por dónde revela Dios? Por el Espíritu. El Espíritu revela. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nos decía Jesús: yo me voy, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo. Él los guiará a la verdad completa. El Espíritu revela la verdad completa y también nos guía a la verdad completa. Y también podemos ver otra característica personal del Espíritu Santo en el libro de los Efesios. Vámonos rápidamente al libro de los Efesios en el capítulo 4. Nos dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 30. Nos dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo tiene emociones. El Espíritu Santo puede entristecerse, mis hermanos. Y algo más importante, el Espíritu Santo habla. Nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo 2. Nos dice: mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza nada más de Dios. Una fuerza no habla. Una fuerza como la electricidad da luz, da calor, pero una fuerza no habla. Una fuerza no tiene emociones. Una fuerza no puede guiar. Una fuerza no tiene voluntad. ¿Quién puede hacer eso? Una persona, es decir, un ser dotado de razón, poseedor de una identidad propia, mis hermanitos. Así es que el Espíritu Santo, mis hermanos, es una persona. El Espíritu Santo es una persona divina. Y eso lo podemos ver en Juan, capítulo 16, nos dice la palabra de Dios, del versículo 13 en adelante. Dice: cuando venga Él, ¿quién? El Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria. Él, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí vemos que este pronombre personal, mis hermanos, Él, se utiliza para suplir el nombre de una persona, no de una cosa, no de una fuerza, sino de una persona. Él los guiará a la verdad completa. ¿Quién? El Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Y también, por supuesto, como nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4, nos dice la Sagrada Escritura: Pedro le dijo a Ananías: ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías? Y una vez vendido, ¿no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir que Ananías, ¿a quién quiso engañar? Al Espíritu Santo. Y dice San Pedro ahí mismo: no has querido engañar a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, es persona divina, porque es un ser dotado de razón, poseedor de una identidad propia. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, es Dios. Católico he sido y siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. Si vinieran a mi casa queriéndome conquistar, un mormón, un adventista o un pentecostal, si me hablaran de Mahoma, Hare Krishna o Buda, si vinieran bautista, metodista o episcopal, les diré que no soy fanático, soy católico de verdad, que creo en una sola iglesia, la que Jesús vino a fundar.